Hoy quisiera tocar un tema muy delicado y extenso, innegablemente. Sabemos que todo lo que está sucediendo hoy, los preparativos, todo el orden mundial que se está desarrollando, todos los ensayos que se están haciendo en todo el mundo, innegablemente provoca a veces depresión. El hecho está que hoy más que nunca hay una depresión tremenda mundialmente, ¿verdad? Y está estadísticamente comprobado. Con su permiso. Por eso quiero hablarle de cómo contrarrestar la depresión, cómo quitarle el efecto, porque como cristianos nosotros podemos lograrlo. Claro, trataré de explicar cosas que debemos de conocer para que podamos combatir la depresión, porque usted sabe que estamos en un mundo depresivo. El objetivo es para que el enemigo de nuestras almas no se aproveche y destruya nuestro bienestar que nos ofrece Cristo. Porque usted sabe que en el Evangelio uno encuentra bienestar, uno encuentra paz, uno puede encontrar felicidad, uno puede encontrar estabilidad, que es lo más difícil. Estabilidad digo en el alma primeramente, porque lo que quiere Dios primero es que prospere nuestra alma. Y eso lo puede conseguir uno en Dios. Depende cuánta entrega tenga delante de Él. Pero quiero que definamos en parte qué es la depresión para entenderlo a plenitud. La depresión es una condición que se distingue por sentimientos de falta de valor, angustia. Aparte, manifiesta síntomas como cansancio, agotamiento. La persona se siente sin energía. Eso es lo que usted ahora va a conocer, porque puede ser que a veces uno pase eso y no conoce que eso es lo que está pasando en el alma, ¿verdad? Y la persona se siente así. En otros casos manifiesta dolores corporales o insomnio. Dicen los expertos hoy que se ha multiplicado eso. A ver si arreglan ahí el sonido un poco. Lo sorprendente es que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a unos 300 millones de personas en el mundo. Imagínense. 300 millones de personas en el mundo, casi la mitad. ¿Verdad? Somos como 8,000 millones de personas. Pero imagínense cuánto. Y más esto que ha venido, hermano, y ha frustrado un montón de cosas, lo que estamos viviendo hoy. Fábricas quebradas, empresas quebradas. No, imagínense todo lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos transitando, y si nosotros como hijos de Dios no estamos preparados para esto. Bienvenido, pastor, un placer tenerte aquí, varón. También te acompaña, una bendición, muchas bendiciones, gócense ahí. Estamos hablando de cómo contrarrestar la depresión. Entonces es tremendo porque la OMS, repito, ¿verdad? Dice que la depresión ha afectado y está afectando a 300 millones de personas. Imagínense la gravedad que hay hoy. Y como hijos de Dios, nosotros debemos de conocer esto para que de alguna o de otra manera podamos contrarrestarla en el Señor. Entonces, esto es un problema muy serio que debemos nosotros de saber cómo contrarrestarlo. Contrarrestar significa cómo anular, disminuir su efecto. Nosotros debemos de disminuir su efecto, y la única forma en la que podemos hacerlo es someternos delante de la presencia de Dios del cielo y tener y poder intimar con el Espíritu Santo.
porque si no, va a ser arrastrado totalmente. E incluso usted sabe, hermano, cómo el mundo está, el diablo, mejor dicho, lo está llevando ahí, y muchos, ¿verdad?, han llegado a extremos. ¿Por qué le digo esto? Está un poco mal el sonido, ¿no? A ver si más agudo un poquito. ¿Por qué le digo esto? Porque la depresión altera la vida secular, la vida social y la vida familiar. Esos son los campos en donde afecta en gran manera. Y si el enemigo logra que tú entres a ese campo, sabe él, hermano, que puede hacerte una vida miserable en la tierra sentimentalmente o almáticamente. Porque como él sabe que a ti no te puede quitar la salvación, entonces dice, lo voy a hacer miserable a este. Y entonces se aprovecha de este estado tremendo. Lo impresionante es que la depresión a todos nos puede alcanzar en algún momento de la vida. A todos. Eso sí, en Cristo nosotros debemos de aprender a cómo salir en victoria de ese estado. Porque en Cristo uno puede salir en victoria de ese estado. Cuando la conoce, cuando sabe que, hermano querido, el enemigo está trabajando en esa área. El ejemplo es David. David sufrió, y muchos profetas también, como Elías, como Moisés, como muchos de ellos, hermano, experimentaron lo que significaba eso. Sin embargo, ellos podían salir de eso. Vamos a leer algunos pasajes para entenderlo. Vamos a usar el Salmo 38 en el versículo 6 al 8. Empecemos ahí para ir entendiendo esto. Dice, oye ese sonido, Gastón. Estoy encorvado, dice, y abatido en gran manera, oiga, y ando sobrio todo el día, porque mis lomos están inflamados de fiebre, y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Oiga eso. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. ¿Notó? Oye, esta es una reacción de depresión. Y nos enseña que a todos nos puede pasar, no importa si es un gran siervo de Dios. No importa si es apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, no importa. El punto es cómo contrarrestar, quitarle el efecto en nuestra vida para que de esa manera no nos lleve al campo de la derrota. Lo bueno es que estos siervos de Dios aprendieron a someter su depresión a Dios. Aprendieron a contrarrestarla. Por eso es que, hermano querido, vemos ahí a David, este siervo tremendo de Dios, que aprendió a someter su depresión a Dios. Por eso sigue el versículo 9 al 10. Le voy a leer otro versículo que dice: Señor, todo mi anhelo está delante de ti, y mi suspiro no te he oculto. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Wow, oiga, versículo 12 al 15. Los que buscan mi vida me tienden lazos. Los que procuran mi alma hablan de mi destrucción y traman traición todo el día. Mas yo, como el sordo, no oigo. Soy como el mudo que no abre la boca. Sí, soy como el hombre que no oye y en cuya boca no hay réplica. Porque en ti espero, oh Señor. Oiga, porque en ti espero, oh Señor. Tú responderás, Señor Dios. ¿Oyó eso, por favor? 21 y 22. No me abandones, oh Señor Dios mío. No estéis lejos de mí. Apresúrate a socorrerme.
Oh Señor, salvación mía. Wow. Esto nos muestra que a veces una llave para combatir, contrarrestar la depresión es callar y hacer oídos sordos a lo que la gente piensa y habla de uno. Si tú no haces oídos sordos a lo que la gente piensa, hermano, el enemigo se aprovecha de esa semilla para que tú te bajonees, para que tú no puedas proseguir adelante. David entendía eso porque la presión de la depresión es impresionante en una persona. Puede llevarlo, ya lo voy a llevar, hermano querido, a un tremendo hombre de Dios, que creo que muy pocos hombres han habido como ese hombre que menciona la Biblia. Muy pocos han habido, que cayó en el suicidio. Pero es un ejemplo impresionante, que ya lo vamos a mencionar. Eso sí, someterse, y buscar a Dios en todo momento va a ser clave. Una de las cosas en las que no debemos nosotros bajar los brazos es especialmente en eso. Nunca desprenderse de Dios, así venga la lucha, la prueba, la dificultad. Por eso es que Pablo en esos momentos, cuando él estaba bajo esa presión de depresión, porque a todos les puede venir, hermano, se sometía a Dios. Y entonces cuando le preguntaban, ¿cómo estás, Pablo? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y no es que todo lo podía, porque la Biblia registra que a veces tenía hambre, registra que a veces no tenía nada, registra que a veces, hermano, estaba sufriendo una cárcel, todo golpeado. A veces lo apedrearon en una ciudad. En Asia, dice la Biblia, todos me abandonaron. Oiga eso, el apóstol Pablo, hermano. Todos me abandonaron, dice, solo Dios estuvo conmigo. ¿Qué le parece? Ellos pudieron contrarrestar, por ejemplo, Noé. Noé predicó 100 años, casi 100 años, y nadie se convirtió. Solo su familia con él, 100 años haciendo una barca. Alguien dice, pues este tipo es un fracasado, no tiene nada. Mira, dice que Dios le habla, dice que va a venir un juicio, está hablando proféticamente, pero yo no veo claro. Porque a veces la gente va más por lo que mira que por fe. Y esto es tremendo porque si nota, estos hombres nunca los abandonó Dios porque se tomaron de él. Ellos fueron hombres, hermanos, que buscaron la presencia de Dios porque la presencia de Dios era la clave. A ver si me das un poquito de sonido aquí, Gastón, en los monitores. Pues necesito irme mejor para no desgastar mi garganta. Entonces usted nota que estos hombres eran tremendos. ¿Por qué le digo esto? Porque por lo general la persona deprimida se siente desechada y tiene un concepto, hermano, pesimista de la vida. O sea, tiende solo a ver el lado malo de las cosas. Esa es una persona depresiva, es pesimista, solo tiende a ver las cosas malas más que las cosas buenas. Lo triste es que las frustraciones insignificantes en una persona depresiva pueden aumentar sus sentimientos depresivos. Incluso, mire, la persona depresiva piensa que todo lo que hace le sale mal. Y el enemigo se engancha ahí y le dice, ves, todo te sale mal. Te sale mal el trabajo, te sale mal el platicar, te sale mal el hablar, te sale mal a vos nunca te salen bien las cosas. Entonces la gente adopta ese pensamiento y dice, no, a mí, pastor, a mí todo me sale mal. No sé por qué, no hay trabajo, no hay esto. Y el diablo alimentándose dice, sí, no le voy a dar trabajo. Voy a hacer que no tenga trabajo. Y así trabaja el enemigo. Y uno porque le está dando semillas. Ahora, si dice uno, en el nombre de Cristo no hay trabajo, estoy en el lodo, pero yo sé que no me voy a quedar ahí porque Dios me va a levantar para la gloria de su nombre. Eso es diferente. ¿Me entiende? Eso es diferente. Sé que ahora decía Pablo, estoy derribado, porque así dice él, derribado, pero no destruido. Porque Dios es un Dios que levanta a los que ama.
Wow, hermano, es que vivir así es clave para contrarrestar, hermano, la depresión. Lo triste, hermano, ¿verdad? Es que hasta las frustraciones insignificantes pueden aumentar esos sentimientos depresivos. Incluso la persona depresiva piensa así, que todo le sale mal. En suma, tiene un inadecuado concepto de sí mismo. Y es tremendo. Uno como pastor, a mí me ha tocado ministrar cientos de personas así. Hasta que, hermano, le digo, no, tomémonos de la palabra, porque esa es tu herramienta. Lo más precioso es que las formas más graves de depresión pueden parar en intento de suicidio. Es que ahí está lo grave. Yo he visto eso en mi ministerio. Gente que el diablo le ha tomado su alma, su mente y lo ha llevado a ese estado. Ahora, ¿cuáles son algunos síntomas? Ya vamos a ir a tocar a este que le dije yo, este ejemplo que tengo acá. Pero antes de eso, ¿cuáles son algunos síntomas de la depresión? Por ejemplo, puede ser angustia, puede ser tristeza, puede ser, hermano querido, una pérdida de interés en las cosas, dificultad para empezar o terminar una cosa. Veo que hay gente que comienza una cosa y luego no la termina, y eso es un problema. En la escuela de discipulado lo hemos tenido bastante. Hay gente que empieza una cosa y después empieza con todo el alma, con todo el corazón, y de repente, ¡pum!, no sigue un estatus. Por eso yo siempre le he dicho a usted que las cosas en uno tienen que ser línea. ¿Cuáles son las cosas más importantes que tengo que resolver? Así hago, yo tengo un montón de cosas que resolver con mis ministros, con los discípulos, con la iglesia, con los problemas estos, con los problemas del otro, con los problemas de los de las provincias, con los problemas de un montón de personas. Y problemas que para ordenarme, para predicar, pues yo soy un hombre que me encanta sumergirme en la palabra, pero no una hora, horas de horas, días enteros me meto con Dios. Estoy ahí metido, tengo que resolver eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es lo más importante? Entonces hago línea, esto es lo más importante. Si veo que dentro de lo más importante que estoy haciendo hay otra cosa más importante, algún accidente, alguien que murió, alguien que me necesita, yo dejo eso porque aquello es importante. ¿Me entiende? Después doblo mis horas si tengo que doblarlas, o amanezco, o me levanto a las 4 de la mañana, o me quedo hasta las 2 de la mañana, pero hago ese esfuerzo porque sé que hay cosas que son importantes y que tengo que resolverlas. Entonces, si yo me enfoco en algo, sé que esa es una de las armas poderosas que estos hombres encontraron. Por ejemplo, cuando hay problemas agudos en la vida de uno que lo enfrenta, yo la medicina y cómo puedo contrarrestar eso es sometiéndome a Dios. Me encierro con Dios ahí y me enfoco en la Biblia, y ahí sí se me olvida todo, hermano. Es una de las cosas que aprendí, que estos hombres la aprendieron. Estos hombres sometían sus cosas a Dios. Y allí encontraban realmente respuestas tremendas. Entonces esto es muy importante. Entonces, repito, síntomas, ¿verdad?, que pueden aparecer. Empezar o terminar una cosa. Dormir demasiado o no dormir nada. Esos son síntomas. Comer mucho o no comer nada. Baja estima, también castigo. Se castiga a la persona, o culpa, que la culpa es una de las cosas que bajonea en gran manera. Ahora, también está lo que se llama, y esto es muy importante entenderlo, está también lo que se llama el bajón. El bajón es el tipo de depresión momentánea que puede durar unos días o unas horas. Eso es normal, porque a todos nos pasa, es lo que le decía yo, a todos nos pasa. Te puede dar unos días o unas horas, ¿verdad?, conforme el impacto que has recibido, ¿no?
Entonces, en esos días, en esas horas, tú puedes contrarrestarlo, ¿verdad? Y eso es normal. Ahora, si empieza a pasar de esos días, porque hay gente que pasa depresiva a veces años, meses, eso ya es un espíritu que está allí inyectando para que esta persona nunca salga de ahí. Porque a veces está bien, a veces está sonriendo y de repente se le pegan los cables. Y dice, ¿cómo se le pelaron los cables? Tan rápido. Que en un momento está bien, pero en otro momento ya el enemigo. Y eso ya, tengamos cuidado, sometamos un poco más nuestro espíritu al Señor. Lo más triste es que si la persona no contrarresta los síntomas que hemos mencionado, o no pide ayuda espiritual o consejo espiritual, un espíritu puede invadirlo. Note que dije invadirlo, no poseerlo. Porque a los cristianos ya no pueden tener posesión los espíritus de su espíritu. ¿Por qué? Porque ese es parte de Dios, es decir, es propiedad de Dios. Por lo tanto, una propiedad de Dios no puede, hermano, el enemigo poseerla, pero sí invadirla. Si yo le doy ese chance. Pero si no, no. Él sí puede invadir. Por eso es que hay muchos cristianos que están invadidos por espíritus y se manifiestan como que estuvieran poseídos, pero no es que están poseídos, sino que están invadidos. Le permitieron que invadiera y por esa razón, hermano, se manifiesta y hay convulsiones casi semejantes a la de un poseído. Entonces esto es muy tremendo lo que le estoy diciendo. ¿Por qué le digo esto? Porque las frustraciones, el diablo las puede alterar a tal grado que le dice a la persona, mira, la única salida que hay para esto es suicidarte. No tenés otra salida. Así se te acaban los problemas económicos, se te acaban los problemas que tenés con tu marido, con tu mujer. Ahí se acaba todo. Y para que le des una lección a tu mujer, esa medio atravesada que tenés, o ese hombre medio atravesado que tenés, pegate un tiro. Ahí ya resolves todo y que se quede con el montón de problemas este tipo, esta tipa, y así arreglas las cosas, vas a ver. Y que ahí nadie te va a juzgar porque ahí te morís y lo que van a hacer es llorar un rato y se acabó la historia. Mas no sabe ese individuo que al hacer eso lo que está perdiendo es la salvación eternamente y para siempre. Eternamente. Pero Satanás es tremendo para eso. Él le dice así. Yo he oído muchas personas, hermano, y he visto algunos que se han suicidado porque no aguantan la depresión, y entonces el diablo viene y les encierra todo eso. Y olvídese, lo más sorprendente, y aquí quería llegar, es que no importa el rango que tengas en Dios, no importa quién tú seas, no importa cuán grande hayas sido en Dios, si tú te apartas, si tú no sigues el consejo divino de Dios, puedes caer y puedes suicidarte. Mire, le voy a mencionar un caso tremendo de este hombre, uno de los rangos más extraordinarios que yo he visto en la Biblia. No he visto otro hombre como este en la Biblia. Realmente yo he leído la Biblia bastante. Y la Biblia no ha mencionado lo que es este hombre. Su nombre es Ahitofel. Es un hombre extraordinario. Quiero que veamos, después lo ve usted en su casa tranquilamente. Pero mire hasta dónde cayó este hombre a través de por la depresión que le agarró. Segunda de Samuel capítulo 17. No sé si me puede dar un poquito aquí más todavía, por favor, para no gastarme mucho. Segunda de Samuel 17, versículo 14. Gloria a Dios. Dice, Absalom y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usaí, Arquipa, es mejor que el consejo de Ahitofel. Pues el Señor, y esto llama la atención, ponga atención a esto, había ordenado que se frustrara
el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. ¿Oyó? Versículo 23. Y viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Wow, qué tremendo, ¿no? Mira esto que está acá. El Señor frustró. Ahitofel, ya le voy a dar un poco más de información, era el consejero de David, uno de los consejeros de Israel. Era un hombre, ya lo vamos a leer, que su palabra, que cuando él hablaba, dice la Biblia, ya le voy a mostrar el pasaje, que era como que Dios estuviera hablando. ¿Qué le parece? Mire quién era este tipo, hermano. O sea que todo el pueblo cuando decían, ahí viene Ahitofel, oh Dios mío, palabras mayores, todos sentaditos, sacerdotes, reyes, profetas y todo eso, decía, esto es lo que dice el Señor y esto es lo que tenemos que hacer. Y todo el pueblo, los reyes, todos a sus pies. Oiga esto, por favor. Mire dónde está, ahorcado. Ahora veamos un poco. Esto nos enseña que la pérdida de algo importante, que esto era muy importante, puede llevar a una persona a esta diabólica reacción depresiva. Mire, en el caso de Ahitofel, por desleal, oiga esto por favor, por desleal y rebelarse a su cobertura, perdió uno de los servicios más honorables que se menciona en la Biblia. Ahora le voy a decir ahí en 2 de Samuel 16, 23. Mire quién era Ahitofel. Dice así. Vamos a ver, 16, 23. Mire por favor. El consejo que Ahitofel daba en aquellos días, oiga, era como si uno consultara la palabra de Dios. Oiga eso. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto por David como Absalón. ¿Oyó eso, no? ¿Pudo ver esto? Esto fue lo que perdió Ahitofel y lo llevó a la gran depresión. ¿Oyó? Lo llevó a la gran depresión. Claro, también Dios, y aquí es muy importante esto, respondió a David. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron a David, mira David, Ahitofel, tu consejero, está conspirando en secreto con Absalón. Está conspirando con ¿qué? Ahitofel, mi consejero, sí. Y entonces David se arrodilló y oró diciendo, oh Señor, te ruego, frustra, haz necio el consejo de Ahitofel. Y por eso es que cuando leímos dice que el Señor frustró el consejo de Ahitofel para que Absalón, que estaba rebelado ya, que también Dios lo mató, ¿verdad? Porque se rebeló contra su padre, que ya estaba rebelado. El consejo de él era que le había dicho, mira Absalón, tu papá no sabe que yo estoy acá, pero yo quiero irme contigo. Ajá, le dijo. ¿Y qué me aconsejas? Mira, yo te aconsejo, le dice, usted después lee los capítulos ahí, te aconsejo que tomes todas las mujeres de David, las concubinas, todas las que tiene, y tengas relaciones sexuales con ella públicamente, que el pueblo sepa, y de esa manera tú te vas a hacer odioso a tu padre. Oiga eso. El otro consejero, ¿verdad? Le dijo, Abisaí, le dice, mira David, el consejo de Ahitofel, allí lo empezó a frustrar Dios. El consejo de Ahitofel no es bueno. Tu padre es como una osa herida. Si vos tocas a tu padre ha sido guerrero desde su juventud.
acordate que te vas a destrozar, aunque no lo iba a hacer porque amaba mucho David a Absalón y nunca lo quiso matar, aunque lo tuvo en sus manos. Esperó que Dios lo matara y Dios lo mató. Lo quedó colgado en un árbol. ¿Ah? Pero le dijo, no lo ataques a tu padre así. El momento que lo ataques, él tiene guerreros que, Dios mío, te van a hacer pedazos. Entonces él dijo, el consejo de Abisaí es mejor. Entonces ahí se frustró el consejo de este varón. Pero cuando David, alguien le dijo que estaba ahí, porque siempre hay metiches, alguien le dijo, mira, Ahitofel está diciendo eso. Entonces David dice estas palabras. Mire el respaldo de Dios para los siervos genuinos del Señor, ¿verdad? Segunda de Samuel 15:31. Oiga cómo dice. Segunda de Samuel 15:31. Vamos a ver, aquí está. Alguien dio aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, oh Señor, te ruego, frustra, haz necio el consejo de Ahitofel. Wow, qué tremendo. Y entonces ahí es donde el Señor dijo, hay que hacer que ese consejo se frustre. Mire qué tremendo, hermano. Yo no sé cómo lo ve usted en esa dimensión. Eso sí, yo creo que si Ahitofel se hubiera arrepentido, de seguro David lo hubiera perdonado. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted sabe que si usted y yo hemos fallado, que muchas veces lo hemos hecho, y nos hemos arrodillado frente a la presencia de Dios, Él nos ha perdonado. Si este hombre hubiera ido si este Ahitofel hubiera dicho, mira David, la embarré toda, la verdad que se lo aseguro que lo perdona. Porque si perdonó a Simei era un tipo, hermano, que un día iba David caminando, ¿verdad? Y de repente agarró polvo y le tiraba en la cara al rey. Y le decía, tú eres un hombre sanguinario, tú eres un perverso, tú eres un esto, tú eres un lo otro. Y había los 3 guerreros de David que eran, Dios mío, cuando uno lee esos versículos, uno le dan ganas de agarrar la espada y volar la cabeza a medio mundo. Pero, hermano, esos guerreros eran tremendos. Y uno de ellos le dice, mira David, ¿quién es este perro muerto? Así literalmente, ¿quién es este perro muerto que está insultando a mi rey? ¿Por qué no me das la orden y le vuelo la cabeza en este instante? Y David dijo estas palabras. Fíjese, ese es lo que hizo. ¿Usted cree que Ahitofel no lo hubiera perdonado? Claro que sí. Entonces dijo David estas palabras. Dijo, no, tranquilos muchachos, tranquilos. No vaya a ser que Dios lo haya puesto. Mire qué tremendo. Y vayamos a cometer un gran y grave error en matarlo. Mejor déjenlo que siga. Dice que todo el camino, hermano, los guerreros de David a la par que les temblaban las manos con la espada desenvainada. Y ellos no, y David dijo no. Claro, después usted mira la historia, es una historia impresionante lo que pasó a Simei. Lo metió David en una cárcel, no, Salomón lo metió en una cárcel espiritual y nunca más salió de ahí. Cuando se salió de esa cárcel espiritual que le puso, solo 1 metro se salió. Salomón le dijo, mira, por cuanto hiciste esto a mi padre, porque Salomón le preguntó a David y le dijo, papá, ¿qué hago con ese Simei que te hizo la vida imposible, que te insultó y esto y lo otro? Le dijo, haz lo que tú quieras con él, pero no lo mates, como le dijo. Ponle algo como tú quieras. Bueno, perfecto, llegó a Simei y Simei llegó tranquilo. ¿Te acordás? Le dijo, cuando vos insultaste a mi papá. Ok, por cuanto insultaste a mi papá, una cosa te voy a decir, no quiero que salgas de esta ciudad, te voy a encerrar acá. Puedes moverte en toda la ciudad, pero el día que te salgas, te mando a matar. ¿Entendés eso? Hizo un pacto, sí, ok, perfecto. Y un día a unos animalitos se le salieron 1 metro de la ciudad. Y siempre hay un metiche, sabe que siempre hay metiches. Y lo vio, se fue a Salomón, dijo, ¿qué pasó? Simei se salió 1 metro de la ciudad. Dijo, Dios mío, los va a traer. Me dice, vení, Simei, dice lo que lo mandó a llamar. Simei le dijo, ¿qué te dije yo? No, Señor, solo fui a alcanzar porque se me había ido la bestia, se me había salido un ratito. Pero yo te dije que no salieras de la ciudad.
Por lo tanto, ahora por cuanto hiciste aquello y esto, mátenlo. Ahí lo mataron, dice. Lo que trato de decir, cuánto es tremendo esto que estamos hablando con respecto a lo que Dios, hermano, hace en los hombres de Él y en los que buscan su nombre. Tú eres un hombre, tú eres una mujer de Dios. Y allí tú puedes encontrar, hermano, el refrigerio si es que en algún momento la depresión te llega a alcanzar. Eso sí, yo creo que si Ahitofel se hubiera arrepentido, le hubiera perdonado a David. Lo más horrible fue que su orgullo, y ese es uno de los factores más tremendos, su orgullo lo llevó a esa reacción depresiva. El orgullo, sabemos nosotros, ¿verdad?, que uno de los pecados más tremendos en el pasado eterno es el orgullo. El orgullo es algo horroroso, que fue el que llevó a Satanás a perder todo. Entonces, los motivos de la depresión pueden ser por conflictos, por problemas, por agotamiento, por luchas no vencidas, por pecados, por deslealtad. También cuando hay un vacío interior en la persona o pérdidas no resueltas. Vio que hay pérdidas que ya no se pueden resolver. Y hay gente que, hermano, las pérdidas lo llevan a una depresión que ya no se pueden resolver. Yo siempre les digo, mira, esto no lo podés resolver. Un huevo frito no lo podés defreír. Si yo pudiera defreír huevos, mire, a saber cuántos miles de huevos hubiera defreído, hermano. Pero yo no puedo. Usted y yo no podemos hacerlo. Entonces, no te enfoques ahí, porque ahí es donde se aprovecha el enemigo. O en otros casos, los divorcios. O muerte de un ser querido. Pérdida de un amor. Rechazos. Todo eso lleva a la depresión, y si nosotros no sabemos someterlo a Dios, eso puede destruir la vida, el alma, y te hace estancarte, te hace no desarrollarte. Te crees que ya no sirves para nada, te crees que no vales nada, te crees que no, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a seguir este camino? ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Y el diablo dice, sí, es cierto, varón, o cierto, mujer, no, y eso vos ya estás descuartizado, estás hundido, estás hecho pedazo. Mentira del diablo. También, hermano, podemos decir que a la luz del caso de Ahitofel, que quien padece depresión suele tener fuertes sentimientos de culpa. Porque aquí Ahitofel, la culpa lo llevó a ese estado. Y esa culpa, hermano, el diablo se agarró de él porque dijo, porque David, él se sentaba a la mesa de David. Y entonces decía, no, David no creo que me vaya a perdonar. Y así mucha gente hay que ha fallado grosamente con alguien, ¿verdad? Y por no humillarse delante de Dios y pedir perdón primero a Dios y después al individuo, ahora están hundidos. Muchos están en vicio, muchos están fuera de la iglesia, otros ya no concurren a la iglesia, otros ya se quedaron en su casa y la pandemia los destruyó todo porque se metieron y se hincharon allá adentro y ya no pueden ni salir, hermano. Gente que tiene pánico. ¿Por qué? Porque es un estado de depresión. Oh, que esto es tremendo, hermano. Lo más triste es que en el sentimiento de culpa, la persona se juzga pecadora e indigna y cree merecer castigo por sus faltas e incapacidad. Y cuando uno va a la palabra de Dios, se da cuenta que Dios es un Dios de oportunidades. Lo dañino es que la persona depresiva puede angustiarse continuamente por algún acto cometido muchos años atrás. Hay gente que, hermano, se deprime por cosas que muchos años atrás, es lo que le digo, ya se frió ese huevo. Y la persona sigue, hermano, aquello, y si tú no luchas, no contrarrestas eso, te va a dañar toda la vida y nunca vas a encontrar el éxito en lo que anhelas y en lo que deseas de lo que Dios ya te dio. Porque Dios ya dio muchas cosas, pero de nosotros depende. Pero muchas personas, hermano, que cometieron muchas cosas, quizás de desastres, se creen que ya no pueden levantarse.
Mire, lo frustrante es que si no tiene una continuidad en el Señor, no logrará eliminar los sentimientos de culpa y preocupación. Si no se mete, no va a poder eliminarlo. Y porque cuando uno se somete, uno encuentra pasajes extraordinarios. Encuentra personajes como este, por ejemplo, y otros personajes que hay, que cuando uno se compara con ellos, dice, yo nunca he tenido este sentimiento. Como yo no creo que usted lo haya tenido el sentimiento, por ejemplo, de aquel profeta que cerraba el cielo, bajaba fuego del cielo y decía, no va a llover por 3 años, y Dios lo oía y no llovía. Pero un día salió huyendo de una mujer de Jezabel, hermano, y dice, ya no, Señor, me quiero morir, mátame. Se mete en una cueva y dice, no, solo yo he quedado, Señor, la verdad que no, yo ya no sirvo para nada, yo quiero morir. Hermano, yo no creo que él se haya metido así en una cueva así, con ese sentimiento. Sin embargo, le dijo, no, hombre, Elías, no seas tan tonto, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, que tengo preparados, mucho mejor que vos, pero yo te amo a vos, yo te quiero levantar a vos, tú eres mi profeta. ¿Entiende usted eso? O sea, no es que uno está exento, porque el enemigo anda velándote, porque quiere que caigas en ese estado. Lo dañino es eso. La persona depresiva puede, hermano, angustiarse continuamente por alguna cosa así. Y lo frustrante, repito, si no tiene una continuidad en el Señor, no logrará eliminar los sentimientos de culpa. ¿Por qué le digo esto? Porque el enemigo lo hace sentir a esa persona indigno y pecador. Incluso lo hace interpretar mal la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace interpretar mal la palabra de Dios? La persona solo fija la atención en los versículos de juicio y condenación. Y esa gente que solo anda buscando, dice, quiero que me hable, Señor, y abre Jeremías. Jeremías es para agarrarte a garrotazos, Jeremías, hermano. Y allí le aparece un pasaje en donde el tipo lo eliminan. Dice, no, la verdad que yo no sirvo para nada. ¿Para qué agarraste Jeremías? ¿Por qué no agarras un salmo, un proverbio? ¿Me entiende lo que trato de decir? Entonces la persona se acostumbra a buscar que lo apedreen, que lo apalen. Cuando Dios es un Dios de amor, de misericordia, si tú te arrepientes de tus pecados, no importa los que hayas cometido, porque todavía hay tiempo, Él te agarra, te abraza, te mete a la casa. ¿O no está el pródigo, pues, de ejemplo? Lea a dónde estaba el pródigo. Lea qué hizo el pródigo. Nosotros no hemos hecho nunca nada de lo que el pródigo hizo. Y después lo mete a la casa. Le hace fiesta, lo restituye, lo viste, le dio la cobertura, le hizo una fiesta terrible que hasta el hermano que estaba ahí se enojó. Porque Dios es un Dios de misericordia. Si nosotros nos arrepentimos, hermano, no hay pecado que Dios no pueda perdonarte, no hay pecado que Dios no pueda decir, vení. El único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice la Biblia. Quiere decir que cualquier cosa que tú consideres que tu hermano, tu hermana haya cometido, lo perdona Dios, pero tienes que arrepentirte, porque esa es la clave para poder llegar a tener de nuevo la restitución de tu bendición. Wow, qué maravilla, ¿no? Conocer un Dios así es maravilloso, pero cuando conoces un Dios de castigo, un Dios de garrotazos, lo vas a tener. Pero el Dios nuestro es un Dios de amor, de gracia, y que anda buscando, hermano, buscando a quien perdonar. Y la gente huye, y la depresión te dice, no, si vos sos un miserable, vos sos esto, mira lo que cometiste, mira lo que hiciste, y el otro le cree. Y ese es el gran problema que hoy tenemos, hermano. Por eso muchos cristianos están tirados en la basura. Muchos están, hermano, increíblemente. Ojalá las personas se fueran de la iglesia y se fueran a meter a otra iglesia y servir allí y ayudar y pelear la batalla y ayudar al pastor que eligen. Qué bueno sería eso, hermano. Sería una bendición, pero no es así. El 90% de los que se van de las iglesias, si usted los examina y ve, no están en ninguna iglesia.
No están, y si van hacen el mismo problema ahí, porque el problema no es la iglesia, el problema es uno. ¿Entiende usted lo que le trato de decir? La deprimencia te lleva ahí, entonces consideras que todo es igual. No, todo es igual. No, 1000 veces que no. No todo es igual. Siempre hay una diferencia. Y nosotros debemos de cuidarnos de ese espíritu inmundo que ha hecho, hermano, que muchas personas se destruyan. Lo triste es que la persona se vuelve incapaz de aceptar el bondadoso plan de amor y el perdón de Dios como lo presenta la Biblia. ¿Por qué? Porque si se siente indigno de amor y perdón, no puede ir a otro paso. Aparte, mire, la persona que vive en depresión desde muchos años viene forjando sentimientos de indignidad, es decir, que nunca merece nada. La gente dice, no, yo no merezco nada. La verdad que yo cuando llegué al Señor sentía eso, fíjese. Cuando llegué al Señor, y que llegué jovencito a los 16 años y medio, pero yo sentía que no merecía nada. Decía, no, yo no merezco nada, yo lo que merezco es servir a los hermanos y hacer esto y estar ahí nada más. No creo que Dios me vaya a usar, decía yo en principio. Vengo de ser un drogadicto, vengo de ser una persona que no tiene sentido, y era muy inteligente porque así como estaba, hacía muchas cosas, pero yo me sentí indigno. O sea, no, yo no llevé a muchos niños cuando yo era niño de 10 años. Como mi papá me daba todo, yo compraba marihuana y tenía un grupito que me seguía y los llevé a todos ese grupito a que fumaran marihuana. Yo no soy digno de eso, y más no sabía que era un instrumento de Satanás en ese momento, cuando no tenía a Cristo. Y entonces yo decía, no, yo tengo que hacer esto, y hacía solo cosas así nada más. No creo que me vaya a llamar Dios, decía yo, si hay otros mucho mejores que mí, y esto y lo otro, gente que, así decía yo. Hasta que un día me dijo, no, yo te he lavado con mi sangre, y tú eres un instrumento útil para mi vida, y yo te voy a usar, y te voy a dar sabiduría, te voy a dar inteligencia, pero que no va a ser tuya, va a ser mía. Y entonces ahí entendí, cuando desperté de esa modorra siendo cristiano, dije, es cierto, yo puedo servir a Dios. Y entonces, hermano, todo lo que había comido, porque la Biblia la leí, pero muy rápido, y la sigo leyendo desde este día hasta este día. Y me di cuenta de que Dios es un Dios de misericordia. Aparte, hermano, mire, la persona que vive en depresión desde muchos años viene forjando esos sentimientos, pensando que no merece nada. Ahora, hay factores que dan a luz la reacción depresiva. Por ejemplo, el rechazamiento por causa de los padres que no pudieron resolver los problemas depresivos o los problemas de los hijos. Eso es algo tremendo, que no pudieron manejar los fracasos de sus hijos. Puede provocar una persona depresiva, porque nuestros hijos fracasan a veces en la vida, y si nosotros no debemos comprender eso como para poder ver cómo ayudarlos, eso provoca depresión, no solamente en el hijo, sino también en el padre, porque cuando se acuerda dice, Dios mío, qué embarrada. También, hermano, la crueldad de un padre que sufre desajustes en su persona provoca depresión en sus hijos. Si un padre tiene desajustes en su persona, ¿quiénes lo miran primero? Son sus hijos, a uno. Y si uno lo miran bien atravesado y todo eso, empiezan a atravesarse ellos también. ¿Por qué? Porque están mirando que papá o mamá está en ese estado depresivo. Es como decimos, madres enfermas producen hijos enfermos. ¿Por qué? Porque la madre es la que está siempre con el hijo desde que nace, desde la panza lo trae al niño o a la niña. Y la madre es muy clave. Y por eso es que dice la Biblia, claramente dice, el niño consentido avergonzará a su madre. Fíjense que no dice del padre, pero avergonzará a su madre, porque su madre es clave. Entonces esto es tremendo, hermano.
¿Por qué le digo esto? Porque a veces en el castigo físico, ¿verdad? Pasan los límites y a veces los niños son sometidos a castigos casi insoportables. Y uno puede vivir con esa depresión. Me recuerdo que a mí mi papá me pegó 2 veces nada más en la vida, me recuerdo. Pero la segunda vez que me pegó, yo hasta sentí un rechazo hacia él cuando era niño, ¿no? Y ese rechazo vivió hasta que llegué a Cristo. Y ahí lo terminé. ¿Ah? Porque viví ese rechazo, esa depresión cuando miraba a mi papá. Lo respetaba en los años, porque me acordaba de ese momento. Yo, hermano querido, como que lo detestaba en cierta manera, porque me acordaba de ese momento. Hasta que Cristo me liberó, y lógicamente yo mismo me liberé, y liberé a mi papá también de eso. Porque al perdonarlo yo lo liberé. Quizás él ni se acordó de esa vez que me golpeó como una bestia. Era un niño, tenía 10 años de seguro, o 11 por ahí. Y yo peleé con mi hermanito y me golpeó hasta coagularme la sangre en el ojo, man. Imagínense. Los hinchazos bien marcados, coagular toda la sangre. Y yo, lógicamente, ahí agarré algo que, ¿verdad? Y no es que no hay que castigar a los niños. Yo castigo a mis hijos a la edad que tienen, los castigo y los castigo bien. Pero también mi amor hacia ellos es algo extraordinario. ¿Ah? Ellos, cuando yo hablo, palabras mayores. Pero lo que trato de decir es de que uno puede vivir con ese sentimiento tremendo y puede hacer que eso te afecte la vida en gran manera. Entonces uno debe de aprender a perdonar. Nuestros padres, muchos de ellos innegablemente ignorantes en la vida. Y la Biblia dice que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Dios los pasa por alto. Entonces cuando uno lee eso, que Dios los pasa por alto, porque en verdad nuestros padres no nos enseñaron lo que nosotros ahora con la palabra podemos enseñarle a nuestros hijos. Y yo, cuando yo entendí todo eso, Dios mío, qué tremendo un amor que se me vino a mis padres impresionantemente, como nunca en mi vida había pasado eso, hasta el día de hoy. También, hermano, en un hogar donde hay falta de afecto y seguridad, suele ser otro factor que produce gente depresiva. Porque el padre y la madre son inseguros. Entonces dice el hijo, ¿para dónde voy? ¿Para dónde arranco? ¿Por qué? Porque la persona siente profundo resentimiento por el maltrato a sus padres o los maltratos que sus padres le han dado y teme expresarse incluso hacia ellos. A mí me pasaba eso también. ¿Sabe qué? Tan terrible fue para mí el comienzo del evangelio, de poder comunicarle a mi papá el evangelio. Usted sabe que yo lo invitaba a comer a restaurantes y me sentaba con él porque quería hablarle de Cristo. Y usted sabe que había una barrera, una prisión que no me permitía. Y yo sí que soy bueno para hablar, pero no me permitía, una prisión. Y dice, Dios mío, ¿por qué? Y me iba, comía y lo saludaba y esto y lo otro, y no podía hablar y me iba y lo iba a dejar a su casa y todo. Y dice, Dios mío, después lloraba y decía, ¿por qué no le hablé? Y el Señor me decía, ¿por qué no le hablaste? Si yo oraba, decía, Dios mío, pero ¿por qué no lo hice? Se puede perder si se muere, Señor. Y así como 30 años pasaron. Así como usted lo oye. Porque mi papá era un hombre robusto, un hombre fuerte, un hombre que nunca había llorado, un hombre que nunca le había visto llorar yo. Un hombre muy plantado, un tipo bien, que para él Dios era el dinero, los dólares. Decía, este Dios me decía, me sacaba los dólares así, cuando yo quería hablarle. Dios mío, decía, ¿cómo le hablo? Hasta que le conté la experiencia. 2011, Dios le puso un ACV y todo eso y me habló y bueno, se convirtió a Cristo, se bautizó y todo eso. Ahora él quiere hablar más conmigo que yo con él. Miren lo tremendo, él habla cada rato me habla, todas las semanas me habla, y llora. Yo nunca la he visto llorar cuando yo le hablo y le digo y lo molesto, y ahora es impresionante lo que yo quise vivir en mi niñez, ahora estoy viviendo en adultez, pero hermano, es lindo porque yo ya lo perdoné. Y de seguro él ha de sentir en su corazón de que al único que no le dio todo lo que tenía que darle fue a mí. Porque yo, lógico, de 17 años y medio me independicé, prediqué el evangelio, me fui de la casa a hacer
O sea que la vida, pelear la batalla, echar mano de la vida, luchar, vencer y triunfar solo sin pedirles nada. Y lógicamente todos allá y yo, lógicamente era el predicador, ¿verdad? El que Dios había llamado, y ahora es una diferencia distinta. Pero toda esa depresión inmunda que me hacía sentir ese rechazo se terminó. Ahora puedo estar en paz. Puedo estar tranquilo y decir, gracias Señor, la verdad que, y yo veo a mi papá, hermano, llorar. Y a mí me asombró porque toda mi vida, desde mi niñez, nunca lo vi a él así. Lo que sí vi fue que andaba con una 45 explosivo nada más, y que la ponía debajo de su almohada y se dormía. Tremendo. Ese era mi papá. Y ahora lo veo yo, hermano anciano, ahora ahí esperando oír algo de mi palabra, oír algo como yo lo hago reír. Lo que yo quise que mi papá hiciera conmigo, ahora yo lo estoy haciendo con él. Lo que trato de decir es cómo uno puede salir de eso solamente con Dios. Es que esto es tremendo lo que le estoy diciendo. Ojalá usted me esté entendiendo, hermano. Esto es tremendo. También en un hogar donde no hay falta de afecto, ya le dije, ¿verdad? También, hermano, suele suceder eso porque la persona se siente profundamente, la persona siente profundo resentimiento por el maltrato que sus padres le han dado y teme expresarse hacia ellos, es lo que le decía. Teme expresarse hacia ellos porque siempre siente rechazo o no comprendido por sus padres. Vio que a veces como hijo yo sentía, no podía expresarme hacia ellos porque como que sentía rechazo. Cuando me dijo por primera vez, cuando yo quise hablarle, me dijo, Dios es el dinero, los dólares, ¿verdad? Es como que sentí un cierto rechazo hasta que rompí eso. O mejor dicho, Dios me oyó la oración después de 30 años. Lo más triste es que la persona que sufre depresión, por lo general, se echa la culpa del problema, aunque haya sido enteramente culpa ajena. Él se echa el problema. Y cuando no es así. Otro factor que da a luz la reacción depresiva es una pasada experiencia traumática. Esa puede ser la raíz de los sentimientos depresivos. Cuando tú tienes una experiencia en tu niñez, una violación y eso y lo otro, eso es fuerte, eso es duro. Pero ya no podemos regresar allá y colgar a medio mundo, pegarle un tiro. Ya no, porque ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos que saber cómo contrarrestar eso para que no nos apague todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, hermano, uno debe de aprender lo que Pablo decía. Mire cómo decía Pablo. Mire, esto es tremendo. Filipenses 3:3. Mire cómo decía el apóstol Pablo. 3:13, perdón. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Oyó? Olvidando lo que queda atrás. Esto quiere decir que Pablo se negaba a estancarse en su antigua experiencia. ¿Por qué? Porque eso estorbaba alcanzar el grado en Cristo, el grado máximo. Decía, no me puedo quedar atrás. Porque imagínense los grandes ataques del apóstol Pablo, si él había sido un asesino, no de inconversos, había sido un asesino de los hijos de Dios. Imagínense él ver crecer a aquellos niños que, hermano, él les mató a su papá, a su mamá por predicar el evangelio. Imagínense, pónganse a pensar en eso. Cómo el diablo le saltaba a la mente y le decía, vos predicando, no hombre, mirá, ahí está el niño, ahora tiene 15, 20 años y vos decís que Dios perdone y esto y lo otro. ¿Qué pensará ese niño? Alarma, yo me imagino, había que vencer eso. Otro factor que da luz la reacción depresiva puede ser la trágica pérdida de un ser querido, de un ser amado. Yo he visto que hay gente que se muere con su ser amado. Imagínense que se pierda un niño, que se muera un niño. Yo he visto tías casi tirarse a las tumbas
y morirse juntamente con sus hijos cuando se los ha llevado Dios. Y ya no viven la misma vida, hermano. Cuando debemos de comprender que todos nuestros hijos o los seres queridos que tenemos solo son prestados y que no son nuestros, son de Dios. Eso también es otra cosa que hay que ministrarse uno al corazón. También una experiencia sexual en la niñez suelen aparecer como factores en graves casos de depresión. Sí, eso es tremendo, porque muchos cuando tienen una experiencia sexual en su niñez, es un grave peligro para su almita, para su alma, porque puede tener o rechazo contra los hombres o rechazo contra las mujeres y el varón. Y ahí puede venir un problema tremendo de depresión y llevarlo a otro estado en donde el enemigo se aprovecha. También el yugo desigual puede provocar graves reacciones depresivas. ¿Por qué? Porque hay desajustes emocionales, físicos y espirituales. Claro, el desequilibrio emocional no se nota antes de la boda. Porque antes de la boda, oh Dios mío, le bajan las estrellas, las flores, las rosas, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Pero cuando se casa, ahí sí, porque cuando uno antes de la boda está de novio, ¿verdad? Y no vio lo que era toda la tipa o el tipo. Lo tremendo es que cuando pasa un tiempo, empieza a revelarse los trastornos de la personalidad. Bueno, usted y yo tenemos mujeres o tiene marido, usted sabe, el hermano, y Dios mío, dice, y antes era de otra manera vos. En otras palabras, el marido o la mujer se vuelven groseros con su cónyuge y ahí empieza el desajuste y las reacciones depresivas. Porque entonces ahí uno se da cuenta y dice, Dios mío, ¿con quién me casé? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo me metí en este clavo? ¿O no? ¿Pasa eso? ¿Ah? Pero gracias a Dios que tenemos al Señor y podemos arreglarnos. Si no, mi amor, arreglémonos porque si no vamos a terminar hecho bolsa. ¿Ah? ¿Me entiende? Y eso es lo bueno que uno tiene en Dios, porque esa es la salvación para todo. Pero para todo. En otros casos, lógicamente, se ha perdido eso, ¿verdad? Bueno, voy terminando. Otro factor, ¿verdad? Otro factor que da luz la reacción depresiva es la turbación por un pecado pasado. Aunque Dios ya lo perdonó, la persona no se ha perdonado. Es un factor que lo vemos como pastores nosotros en la vida de las personas cuando hablan con uno. Ellos no se han perdonado. Dicen, no, yo no puedo perdonar esto, no puedo perdonar esto. Y uno dice, sí, pero Dios te ha perdonado, varón, mujer, Dios te ha perdonado. Pero la persona dice, no creo que Dios me haya perdonado. Usted no sabe el pecado, no importa, como te dije, el pecado que hayas cometido. El único pecado que no es perdonable es la blasfemia con el Espíritu Santo. Pero usted no sabe, ni me tenés que contarle, digo yo, no, ni me tenés que decir nada. Simplemente metete en secreto con Dios y Él te perdonará. Porque en lo secreto usted debe de confesarle a Dios y Dios es el que lo perdona. Sí, pero usted no, porque Dios ya lo perdonó. Lo peor es que si vuelve a caer en el mismo pecado, no logra liberarse de la tortura, sensación de culpa y de depresión. Porque hay áreas en la vida, hay áreas que vienen en la vida que no se han entregado. Y esas áreas que no se han entregado a veces se repiten, son iniquidades. La iniquidad es como un ciclo que se repite de tanto en tanto hasta que uno la corta. Pero la iniquidad es como un ciclo. Está bien, y de repente ¡pum! Otra vez. La misma reacción. Y eso te lleva a la destrucción. Claro, en una persona, adecuadamente equilibrada, la experiencia pecaminosa no se volverá tortura perenne, constante, ¿verdad? Porque ya la persona está equilibrada con la palabra, conoce la palabra,
sabe cómo, hermano, trabaja Dios con el ser humano. Entonces, cuando entre más conoces, la Biblia dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Otra dice, mi pueblo es llevado cautivo por falta de discernimiento. Es decir, cuando uno tiene, ¿verdad? Eso es más fácil en una persona equilibrada. ¿Por qué le digo esto? Porque la persona equilibrada acude a Dios en busca de perdón y reconoce que el pecado ha sido perdonado. Cuando una persona es equilibrada, sabe que en Dios hay perdón, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y cuando tú sabes eso y dices, Señor, es cierto, mira, estoy tratando, estoy luchando, estoy peleando y yo sé que voy a vencer en tu nombre. Y allí Dios empieza a glorificar. Eso es lo que tiene que ver, hermano, cómo podemos hacer para, hermano querido, contrarrestar la depresión. Hay, por supuesto, hay un tema largo, falta otra parte mucho más tremenda todavía de cómo podemos nosotros, hermano, luchar contra eso, ¿verdad? De cómo las armas, de cómo tratar la depresión. Pero creo que este tema en sí nos puede ayudar, por lo menos para que veamos cómo podemos salir de ahí. Amén. Oremos y démosle gracias al Señor en este día por su misericordia. Póngase de pie ahí, por favor. Y vamos a orar ahí, levante sus manos al Señor y en el nombre de Jesús, Señor, se ha de glorificar. Padre, venimos delante de tu presencia, primeramente orando por los que están ahí. Te pido que te glorifiques de una manera en especial, Señor, que en el nombre poderoso de Cristo, que este tema pueda ser como un óleo de aceite que cura, que sana las heridas, Señor. Y que en el nombre de Jesús, tus hijos que están ahí al otro lado puedan encontrar refrigerio, Señor. Aquel que no tiene a Cristo también pueda encontrar, Señor, salvación. Y pueda saber que en Cristo es el único que puede, oh Dios del cielo, resolver sus problemas y sus situaciones. Te pido que te glorifiques en cada uno de ellos. Y que en el nombre poderoso de Cristo, aquellos que no tienen al Señor, busquen una iglesia lo más pronto para que de esa manera puedan fortalecerse en estos momentos difíciles de crisis delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo a cada uno de tus hijos que han llegado a este lugar y te pido que obres poderosamente en sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que le des las armas poderosas, Señor, que ya las diste, o mejor dicho, que disciernan las armas que tú has dado, Padre, para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Un aplauso al Señor.